Listo, ya empecé a grabar. Comparto la pantalla, un segundo. Listo. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Me paso a la presentación. Un segundito. Ok, pues estábamos trabajando sobre las comparaciones múltiples, ¿no? Que vienen siendo lo que se conoce como funciones de tipo estimables, en este caso de tipo lineal, y que me permiten, las funciones lineales estimables, hacer como que un tipo de análisis basado en una combinación lineal de los parámetros. Por ejemplo, aquí en función de los distintos efectos de tratamientos. En estas combinaciones lineales, para que sean justo uno de estos tipos de funciones estimables, pues tenemos que la suma de los pesos de las combinaciones debe ser cero. En el caso de las comparaciones múltiples, pues lo que estamos haciendo es como que ir viendo por parejas si hay si hay una diferencia significativa o no de los efectos de tratamientos. Y eso lo repetimos para todas las posibles combinaciones que vamos tomando de dos en dos. Ahora, aquí en este caso, pues entonces, justo la prueba de Tukey, pues era una alternativa, que como estadístico tiene justo la diferencia de las medias muestrales entre dos tratamientos distintos, solamente que al momento de hacer nuestra prueba de hipótesis, pues vamos a tener ahí involucrada una distribución y un nivel de significancia, como es costumbre. Y realmente lo que estamos haciendo es como que estandarizar las diferencias. Ahora, en el caso de las funciones lineales estimables, pues, o sea, no nada más están los contrastes, ¿no? Puede haber muchas funciones lineales de este estilo y que pueden tener una interpretación dependiendo de cómo estemos nosotros usando pues, los pesos asociados. Por ejemplo, supongamos que tenemos algo de este estilo, ¿no? Donde estamos pensando que hay 4 tratamientos o una variable cualitativa con 4 posibilidades de niveles o categorías y que aquí nosotros tenemos estos pesos que estoy dando aquí. Son pesos que le están dando el mismo valor de un medio a dos de los tratamientos y negativo con el mismo peso de un medio para otros dos. Es un contraste porque si ustedes suman los valores de las Cs, sobre todos los posibles tratamientos, justo les da cero, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso es un contraste. Y al momento que nosotros definimos esto, podemos, obviamente, hacer el cálculo de este elemento que nos interesa, que sería pues simplemente ponerle el valor gorrito a cada uno de los distintos parámetros que vamos a estimar para saber quién es. Pero pues aquí, digamos, una de las cosas que me puede interesar, más que el valor puntual, es si se está aceptando o no se está aceptando la hipótesis asociada al contraste. Entonces tenemos como hipótesis nula que el contraste vale cero contra la alternativa de que no lo sea. Si nosotros esto lo tratamos de traducir en términos de qué significa, al igualar esto a cero y al pues tomar en cuenta los elementos del mismo signo, vamos a ver que la hipótesis nula nos dice que el efecto de los primeros dos tratamientos en promedio coincide con el efecto de los otros dos tratamientos en promedio. Justo ahí es donde yo, dependiendo de qué es lo que esté haciendo, le puedo dar una cierta interpretación al contraste, ¿no? Y a lo que estoy probando. Todo depende de qué tipo de análisis estoy haciendo y qué significa pues cada una de estas cosas. Ahorita lo voy a llevar al ejemplo que hemos estado siguiendo de lo de la producción y de los distintos sectores económicos. Y bueno,
Básicamente esto, pues en general lo podemos aplicar para cualquier contraste posible, en el cual nosotros tenemos como hipótesis nula que el contraste sea cero, contra la alternativa de que sea diferente a cero. El contraste pues va a ser algo en particular que puede tener un cierto significado, y si ustedes se fijan, realmente lo que nosotros estamos haciendo es una combinación lineal de parámetros y una prueba de hipótesis asociada que de hecho pues son cosas que nosotros ya habíamos visto. Cuando nosotros habíamos introducido el concepto de la prueba de hipótesis general para pues, nuestros modelos lineales, habíamos tomado el posible modelito donde, perdón, la posible prueba donde pues considerábamos R beta igual a R. Entonces era una matriz particular R la que dábamos para pues justo hacer como un cierto número de pues un número distinto de distintas eh, combinaciones de nuestros coeficientes y ver si estos eran iguales a un vector. Esto pues serían como que distintas combinaciones lineales de parámetros y estaríamos viendo si al mismo tiempo todas cumplen con el valor específico que nos está dando la R como un vector. Ahora, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo con el contraste, pues es un caso particular. De hecho, es el caso particular donde tenemos que el número de renglones que tenemos asociado a R o Q viene siendo 1, ¿no? Y donde estamos viendo combinaciones lineales asociadas a una sola cosa, ¿no? A una sola combinación, que sería justo la suma de las 6 taus is. Entonces no estamos como que haciendo nada nuevo o diferente a lo que ya hemos hecho anteriormente. La única diferencia pues es que ahora lo estamos llevando al contexto de esto de los de pruebas de hipótesis y de los contrastes. Entonces me voy a bajar otra vez a donde estábamos. Bueno, entonces al final nosotros pues vamos a tener una prueba del tipo R beta igual a R. La podemos hacer sin ningún problema. Ya vimos exactamente cómo se puede construir el estadístico para este tipo de pruebas, que es un estadístico F, que tiene grados de libertad del numerador que corresponden al número de distintas combinaciones lineales que estamos nosotros utilizando. En este caso es una, la del contraste único que tenemos. Y en este caso de los contrastes, pues el valor correspondiente al número de columnas corresponde pues a los tratamientos que nosotros estamos aplicando, ¿no? A nuestras betas. Y sobre ellos es sobre los que estamos nosotros viendo cómo se comporta la combinación lineal. De hecho, si somos más explícitos, el término constante no nos interesa porque solo nos interesa la combinación lineal de los tratamientos, no involucrar a mu. Y por lo tanto, pues si quisiéramos construir nuestra matriz R, pues sería una matriz que estaría formada por un 0 para la parte constante, que de hecho es un vector, que estaría formado por 0 para la primera entrada, que es lo asociado a la constante, y luego ya tendríamos cada uno de los pesos para generar nuestra combinación lineal deseada. Ahora aquí en este caso, pues es fácil ver que pues es este caso particular y que dependería de cuál es la parametrización que nosotros estamos usando. Ahorita veo más de ese aspecto. Y bueno, como les decía, si queremos hacer como una estimación de un contraste, para saber qué valor tenemos del contraste, simplemente podemos agregar en cada uno de los distintos parámetros de la combinación lineal el valor estimado. Justo, o sea, esto tiene sentido desde el punto de vista de un tipo de resultado que se veía en estimación por máxima verosimilitud, que te decía que pues si tú aplicabas una función de un estimador máximo verosímil, pues era el estimador máximo verosímil, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimiento, aquí lo estamos aplicando, ¿no? O sea, si queremos el estimador del contraste, o sea, de esa combinación lineal, pues entonces basta que tengamos los estimadores de cada uno de los distintos parámetros y luego los combinemos como una función de los estimadores máximo verosímiles.
Y bueno, entonces como les decía, va a ser un caso particular de nuestras pruebas RBT igual a R. Y donde, bueno, en el ejemplo particular ese donde teníamos solamente 4 distintos tratamientos y teníamos estos pesos, el valor de la R, que corresponde a cada una de las entradas, es esta que estamos dando aquí. Lo que les decía, ¿no? Es un solo renglón porque pues tenemos una sola combinación lineal. Tenemos 0 para la parte constante. Luego tenemos los medios que corresponden al tau 1 y al tau 2, estos dos. Y luego los valores negativos para tau 3 y tau 4. Esto si lo multiplico por mi beta, pues me va a generar la combinación lineal buscada, ¿no? Que es la dada, pues digamos, en esta ecuación, esta que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, es un caso particular de una prueba RBT igual a R para un solo renglón. Ya de ahí sabríamos cómo calcular los grados de libertad, pues los grados de libertad sería 1 para el numerador y del denominador, pues eso depende del número de observaciones, porque pues sería el número de observaciones menos el número de parámetros en el modelo contando la constante, en este ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, bueno, eso es aquí que yo todavía estoy usando todos los distintos parámetros, ¿no? Como lo estamos observando aquí. Ahora, aquí es importante justo considerar eso. Dependiendo de la parametrización, pues vamos a tener que cambiar la R a la parametrización que estamos utilizando. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando a través de la construcción de variables dummies. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a tener tau 1, tau 2, tau 3 y tau 4, porque decíamos que una se tomaba como referencia, y bueno, ahí yo le llamaba a esos tau y prima, ¿no? Donde la referencia, por ejemplo, aquí es la cuarta categoría. Entonces, en este caso, hay que cambiar pues tanto el valor de cada entrada de beta, porque pues ya no van a ser estos que tenemos aquí, como nuestra R que estemos utilizando, porque bueno, ya no tendría sentido esta R porque pues en la parametrización no tenemos a tau 4. Y entonces, bueno, el proceso es construir una R reducida que represente este contraste que estamos aplicando. Recordando que es un contraste que por lo tanto la parametrización es irrelevante y que el valor que obtendríamos sería el mismo. ¿Cómo hacemos eso? Pues decimos, pues aquí tau 4 no lo tenemos, solo tenemos los tau 1', 2 y 3, ¿no? Entonces nuestro vector ya no va a ser el vector de parámetros que teníamos antes, con 5 distintas entradas. Aquí solo tenemos 4, ¿no? Porque pues el valor correspondiente a la cuarta se tomó como categoría y entonces no hay parámetro. Y en la R, pues tendrías que tomar una R reducida, porque pues no tenemos el tau 4. Entonces lo que hacemos es eliminar la entrada que tenía que ver con pues este coeficiente que nosotros ya no tenemos. Y justo esto que nosotros estamos construyendo, esta R reducida, sería la R de la combinación lineal que aplicaríamos suponiendo que generamos pues digamos una parametrización basada en variables dummies. Entonces, bueno, tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Tenemos la combinación lineal cuando estamos pensando que tenemos todas las posibles, eh, los posibles niveles o categorías. Y tenemos esta otra que es ya cuando estamos haciendo la simplificación basada en la nueva parametrización. Y ya entonces esto pues lo tenemos que utilizar para pues ahora sí que aplicar el contraste y saber si se acepta o no se acepta la hipótesis nula. Entonces, bueno, esto se ve un poco mejor haciéndolo de forma práctica. Entonces voy a hacer un contraste cualquiera. Bueno, no cualquiera, ¿no? O sea, un contraste particular que vamos a estar usando en estos datos que vi, ¿no? Los que hemos estado viendo. Estos datos que se relacionan con los distintos niveles de... Ay, no es esto. Los distintos niveles de nuestros sectores económicos. Entonces, creo que estaba más arriba, creo. Aquí.
Entonces, bueno, recuerden, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles, porque ignoramos 2. Bueno, más bien los quitamos, porque pues esos no tenían tanto sentido. Y aquí nosotros vamos a estar trabajando sobre esos 5 niveles. Vamos a tomar variables dummies y vamos a tomar una categoría de referencia. La categoría de referencia de R, que se toma por default, es la primera, pero pues también podemos cambiar la categoría que sea otra. Que de hecho es lo que hago aquí al momento de que aplico el comando relevel. En relevel, pues yo tengo que decir cuál es la categoría que quiero que sea la referencia, que eso es arbitrario, ¿no? O sea, nosotros podemos decidir quién queramos. Me voy a saltar esta parte ahorita de los supuestos y me voy a ir a lo que me interesaba, esta parte de los contrastes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre los contrastes, pero vamos a pensar que la categoría de referencia es la quinta, como si la categoría que vamos a tomar pues, es la última. Y bueno, justo aquí nosotros queremos hacer un contraste asociado pues a cómo se estarían o se podrían estar comportando los efectos de los tratamientos para este caso particular, que podríamos verlo en el sentido de cómo se están comparando los primeros niveles o categorías, que serían de las distintas ramas económicas, excepto la de agricultura. ¿Dónde las tengo? Aquí. Vamos a hacer una comparación entre estas 4 ramas: construcción, manufacturera, comercio, servicio, con respecto a agropecuario. Y bueno, es un contraste totalmente arbitrario, donde yo voy a decir, bueno, me interesa saber si el efecto combinado de las distintas primeras posibilidades, las primeras 4, o mejor dicho, el efecto promedio de estas 4 distintas posibilidades de ramas, se iguala al efecto asociado a agropecuario. Ese sería un contraste particular que podría yo, podría yo como que requerir de acuerdo a aspectos prácticos. Entonces, bueno, hay que primero pues definir quién es el contraste, ¿no? Que se define de forma arbitraria. Yo digo, bueno, pues quiero saber si el promedio de los 4 primeros tratamientos, los niveles que no son agricultura, agropecuario, es igual a la del, justo eso, ¿no? La del sector agropecuario. Esto de aquí es un contraste. Si ustedes lo escribieran, tendrían T1 entre 4 más T2 entre 4 más T3 entre 4 más T4 entre 4 menos T6. Tengo que ver si la suma de los pesos de esa combinación lineal es 0. Y pues sí, ¿no? Porque tenemos un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto menos 1. Entonces, este es uno de estos contrastes que sería una función estimable, una función lineal estimable, ¿no? O sea, sin importar quién es la parametrización, yo obtendría exactamente el mismo valor. Entonces nos vamos a pasar aquí abajo a esta parte donde estoy haciendo una recategorización, tomando la quinta categoría como la categoría de referencia. Entonces, bueno, aquí lo puse explícito para que se vea, ¿no? O sea, para cada una de las observaciones, nosotros tenemos pues la rama económica en esta manera de recategorizar, tomando la quinta categoría como referencia. Entonces, bueno, estos son los valores que estamos obteniendo para cada individuo. Y aquí abajo, al final me está arrojando cuáles son los niveles que tenemos, que sería el nivel 1, 2, 3, 4 y el sexto. Aquí, como yo le dije que recategorizara para tomar una referencia que no fuera la primera, sino la última, justo lo que hace es decirte aquí de forma explícita, bueno, me dijiste que la última categoría, que es la que vale 6, sea la que tome como referencia. Entonces esa la voy a poner al principio. Eso es lo que me está diciendo aquí. Y las otras 4 pues son las categorías que no son referencia. Entonces esta es la recategorización que hice de los niveles para tomar una referencia distinta. De aquí nosotros podemos como que primero con este comando tener otra vez como muy claro cuáles son las variables dummies, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo construye las variables dummies?
justo como me lo está dando aquí y como lo vimos en la parte teórica. Te construye 4 variables distintas, en las cuales en la primera variable va a valer 1 cuando tengamos individuos con valor justo 1, ¿no? Y 0 en otros casos. Luego va a valer, en el caso de la segunda variable, la segunda columna, va a valer 1 si nosotros estamos en la categoría 2 y 0 en otros casos. Entonces, esto se repite para todas las distintas posibilidades de niveles, pero lo que ocurre en el nivel sexto es que lo puedes identificar porque en las 4 variables va a valer 0, las 4 variables dummies. En cambio, en estos, pues hay un valor 1 por ahí en alguna de las variables, dependiendo del nivel. Entonces, es otra manera también de ver que la referencia, pues, es la primera categoría, que en este caso, pues, es la sexta, ¿no? La última. Entonces, esta es nuestra categoría de referencia. Ahora, queremos hacer justo nuestro contraste que estamos dando acá, arriba. Para ello, pues, tenemos que escribir esto, pues, como una combinación lineal, ¿no? Ya de forma explícita. Y bueno, ¿cómo podríamos escribir esto? Pues es esta suma dividido entre un cuarto menos T6 igual a 0. Pero bueno, realmente cuando nosotros estamos igualando a 0, pues podría yo hacer un producto de eso por 4 para ver cuál es el contraste que estoy haciendo, ya sin decimales o sin fracciones, y sería tau 1 más tau 2 más tau 3 más tau 4 menos 4 tau 6 igual a 0. O sea, solo multiplico por 4 y esto lo llevo del lado izquierdo. Justo esta sería nuestra combinación lineal y nuestros pesos que vamos a dar dentro de la matriz R. Entonces tenemos esta combinación lineal que estamos igualando a 0 y los pesos que vamos a ir asignando para generar nuestra R estarían dados a través de un vector. Damos 0 a la primera entrada porque la media no me interesa, o sea, la media no toma parte del contraste. Y vamos dando valores a las otras categorías y a sus distintos coeficientes. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de tau 6, la puse primero porque justo esta es la categoría de referencia. Entonces va primero. Lo mismo que me dijo aquí, ¿no? En R, pues se toma primero la categoría de referencia. Entonces menos 4 es el peso que tenemos asociado a tau 6. Y luego para todas las demás tenemos valores positivos de 1, que son estos. Y otra vez, ¿no? La suma de esto pues te da 0, o sea, sí es un contraste. Nuestra beta vendría siendo nuestro vector de los parámetros, que sería mu, otra vez el orden que tenemos aquí, tau 6, y luego tau 1, 2, 3, 4. Ese es nuestro vector beta. Entonces, este vector beta pues está teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6 entradas que corresponden a todas las distintas variables que estamos introduciendo. Ya desechamos una, la que, es la que sirve de referencia. Y bueno, justo aquí la idea es eso, ¿no? Que nosotros podamos... No es cierto, aquí todavía no he desechado la referencia. Aquí se encuentran todos. O sea, en este punto todavía no he desechado la referencia. Se encuentran todos los tratamientos, que son 1, 2, 3, 4, son 5 tratamientos los que estamos utilizando. Los 5 sectores económicos que me interesan. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que se llama 6 porque así se le da el nombre a la sección, digo a la sección, al tipo de actividad económica agropecuaria. Entonces, 1, 2, 3, 4, 6 son 5 niveles o 5 categorías. Aquí estamos todavía con nuestra R original, donde tenemos cada una de las distintas entradas del contraste. Tenemos cada una de los distintos parámetros, sin tomar todavía la categoría de referencia. Y pues justo lo hicimos a través del tipo de prueba que estamos nosotros sugiriendo, que es esta. Entonces, aquí en L1 yo voy a dar la matriz del contraste que estoy aplicando. Bueno, en este caso no es matriz, sino es un vector renglón, porque tenemos que hay una sola combinación lineal, ¿no? Que estoy usando. Y aquí lo estoy igualando a un valor R, si lo vemos como nuestro tipo de prueba de hipótesis R beta igual a R, que es simplemente el escalar 0. En el caso general, pues esta era una matriz que era de Q con Q el número de combinaciones lineales, de Q por
el número de parámetros, que sería K, y esto te daba algo de Q por 1, porque sería el número de valores que voy a asignar a cada combinación lineal. Aquí en este caso particular, que tengo una sola combinación lineal, pues entonces esto no es un vector, sino que ya es un escalar 0. Esta es nuestra R. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en la forma de vector renglón que necesitamos. Entonces ya tenemos nuestra R, ¿no? Ahora aquí el problema es que la R, justo como lo vi en la parte teórica, tenemos que reducirla porque vamos a estar tomando una categoría de referencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es, pues como que dentro de la R y dentro de los parámetros, no vamos a tomar todo, sino que vamos a eliminar el que corresponde a la categoría que estamos tomando como referencia, en este caso, la de la categoría 6. Entonces, esta lo vamos a cancelar, porque este es el elemento que corresponde a tau 6. Este se cancela y, bueno, de hecho, aquí también tenemos tau 6, este se cancela. Eso es lo que estoy haciendo aquí, construyendo la R reducida o R reducida, como lo vi en la parte teórica. Y entonces quitamos la segunda categoría, perdón, la segunda entrada, que es la categoría asociada a agropecuario, y nos quedamos con todo lo demás. Esta sería nuestra matriz R reducida. Entonces es 0, 1, 1, 1, 1. O sea, aquí ya no estoy observando ya el contraste como tal, porque ya estoy trabajando sobre la reparametrización. Pero originalmente pues sí era un contraste. Y de aquí nosotros lo que tenemos que hacer, pues es ahora sí aplicar, ¿no?, el tipo de prueba de hipótesis que nos interesa. Este comando que voy a usar, si se fijan, pues es un comando que pude haber utilizado desde el principio, aunque no se los di como tal, para hacer pruebas de hipótesis R beta igual a R. O sea, la prueba general de la que construimos todas las demás. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar este tipo de pruebas de hipótesis? Bueno, primero pues ajustamos el modelo con LM, ¿no? Aquí es un LM donde estamos usando nuestra variable de respuesta, donde estamos usando una sola variable explicativa, que es categórica, por eso la tomamos de tipo factor, pero dentro de esta variable categórica no vamos a trabajar sobre la primera categoría como categoría de referencia, sino que vamos a estar trabajando sobre la que sería última categoría, ¿no?, que sería la de referencia. Lo que estuvimos discutiendo en todo esto. Este es el ajuste, que también ya lo habíamos hecho. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar una prueba de hipótesis R beta igual a R y aquí en particular un contraste? Lo que tenemos que hacer es, como aquí, dar la matriz que corresponde a las distintas combinaciones lineales que estoy usando para pues la construcción de R. Y entonces en este caso pues ya la tenemos, ¿no? O sea, la estamos construyendo a partir de la L reducida y estamos dando entonces el comando linear hypothesis, ¿no? Como el comando que nos permite aplicar o un contraste como aquí, o ya en términos generales una prueba de hipótesis R beta igual a R. Este es pues el ajuste, o sea, aquí tiene que introducir uno el ajuste del modelo y luego la R que estamos utilizando, ¿no?, para el ejemplo que estamos aquí analizando. Digo, aquí por default, el valor contra el que está comparando pues sería el vector R, o en este caso el escalar, el vector 0, o en este caso el escalar 0, sería, digamos, a lo que estamos igualando ese producto de R beta igual a R, ¿no? O sea, la R la estamos tomando como 0. Me parece que sí se puede cambiar, si es que queremos otro. Pero bueno, lo importante es que linear hipótesis justo nos va a aplicar este tipo de prueba, R beta igual a R, y bueno, en este caso particular, nos va a permitir aplicar el contraste basándose en los pesos que estábamos construyendo desde el principio o que después modificamos de acuerdo a la parametrización. Entonces, bueno, aplico el comando. Entonces, bueno, primero vino el ajuste, que ese ya lo habíamos visto, y aquí viene ahora sí ya la prueba, ¿no? Entonces, estamos aplicando la prueba asociada a esa combinación lineal o combinaciones lineales, y justo
esta es la salida que corresponde al valor del p-valor y el estadístico. O sea, el estadístico lo que te está diciendo es, bueno, pues lo que vamos a comparar es justo si R beta igual a R, pues se está dando o si no se está dando. Entonces, en mi caso particular, la hipótesis nula es que el contraste es 0 contra la alternativa de que es diferente de 0. Nos damos cuenta de los grados de libertad que nos está dando un grado de libertad justo porque tenemos una sola combinación lineal, es un contraste. Tendríamos los del denominador también, pero bueno, siempre son los mismos, t menos k, el número de observaciones menos el número de variables explicativas. Y bueno, de aquí también tenemos pues varios cálculos que son importantes. Por ejemplo, esta f que estamos calculando es la f que habíamos hecho al momento de hacer las pruebas R beta igual a R, solamente que llevado a este caso particular, donde nosotros estamos estudiando pues ya el contraste específico. Entonces, bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, esta f, entre más grande sea, pues tiene que ver con que la hipótesis nula no es cierta. Pero para ello, pues tendríamos que irnos al cuantil de la distribución. En este caso, un cuantil con una distribución con un grado de libertad numerador y número de observaciones menos número de parámetros en el denominador. Recordando que aquí en el número de parámetros hay que considerar justo que estamos quitando pues una de las categorías como referencia. De hecho, es lo que me está dando aquí. O sea, ¿qué pasa aquí en este ejemplo? Pues teníamos, me parece, 4.323 observaciones. Y entonces al momento de ver cuántos parámetros tenemos, ya tomando en cuenta que tenemos la constante, y bueno, la constante y que es de referencia, pues sería, al quitar nos queda 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Y entonces serían los grados de libertad, los 4.323 menos 5, ¿no? Que justo me está dando los 4.318, que me está dando aquí. Entonces, en este caso particular, este es el p-valor, que es el nivel más bajo en que rechazo la hipótesis. Si el alfa es de 0.05, pues entonces para ese nivel de significancia estaría rechazando la hipótesis. O sea, rechazo que el contraste sea 0, que es la hipótesis que estaba haciendo desde el principio. Y entonces tendríamos que es distinto que 0, ¿no? De forma significativa. Ahora, aquí en este ejemplo particular, pues ese contraste me está diciendo, bueno, pues no es cierto que el promedio del efecto de los primeros 4 tratamientos, sí lo dije bien, creo, el efecto promedio de los 4 primeros tratamientos coincida con el del otro tratamiento, o sea, la de agropecuario, sector agropecuario. Y entonces, pues, lo que tendríamos es que hay una diferencia. O sea, ¿para dónde va esta diferencia? Bueno, ahí es donde nos conviene hacer el cálculo de el estimador. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si nosotros hacemos el ajuste con LM, que es esto que tengo aquí, estamos obteniendo cada uno de los parámetros estimados, ¿no? Del intercepto, el de la categoría que corresponde a 1, 2, 3, 4, la categoría del sector agropecuario. La última se está tomando como referencia y por lo tanto lo que nosotros podemos hacer si queremos calcular cuál es el valor del contraste es pues ver cuánto vale, ¿no? Este valor que nos interesa, que sería, bueno, en términos originales de nuestra combinación de tratamientos original, es esta. Pero como tau 6 es 0, porque la tomamos como referencia, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es sumar los parámetros estimados para cada una de las distintas posibilidades de tratamientos, quitando de referencia, porque ese pues ni siquiera lo tenemos aquí estimado, ¿no? O sea, la variable DUMI de ese pues ni siquiera existe. Y entonces, bueno, si ustedes quieren saber cuánto vale el contraste, pues en este ejemplo particular tendrían que sumar estos numeritos, que es lo que estoy haciendo aquí, 0.079 menos 0.22 menos 0.35 menos 0.45, y este es el valor estimado del contraste, que es lo que comentaba. O sea, si tú quieres estimar el contraste,
O sea, obtener el valor gorro de todo esto, que sería como un gorro enorme que involucra todo, pues entonces tú puedes hacerlo a través de obtener el valor gorro de cada cosa, ¿no? Y bueno, esto puede ser en términos desde el punto de vista de los efectos originales o de los efectos parametrizados. Y bueno, en este ejemplo, pues al momento que hacemos este cálculo, nos da un valor de menos 0.95. Entonces aquí es donde ya incluso le podríamos dar una interpretación desde el punto de vista direccional. O sea, aquí lo que estaríamos diciendo es que, pues, este contraste que estamos obteniendo, su estimación, es un número menor que cero. En cuyo caso estamos diciendo que el efecto de los primeros 4 sectores económicos, en promedio, está por abajo del efecto que tenemos para el sexto sector económico, ¿no? Justo es como que aquí donde podemos empezar a pensarle en una interpretación práctica, ¿no? O sea, ¿qué significaría eso desde el punto de vista práctico? Que tengamos este tipo de efectos. Y bueno, ahí nos puede ayudar el signo para justo ver si esto es menor que cero o mayor que cero. Si hubiera sido mayor que cero, pues hubiera sido lo contrario. El efecto promedio de los primeros 4 tratamientos es superior al del sexto. ¿Qué contraste haces? Pues bueno, eso depende de lo que tú quieras probar, del contexto de lo que estés haciendo, ¿no? Y bueno, puedes hacer cualquier contraste siempre y cuando pues tengamos esta regla de que la suma de los pesos sea cero, ¿no? Si la suma de los pesos no es cero, pues entonces ahí tenemos problemas. Recordando que, bueno, esa suma de pesos que sea cero es sobre los parámetros originales. Ya cuando nos vamos sobre los parámetros transformados, ahí, bueno, no tenemos que tener necesariamente que esa suma de los distintos valores tienen que darte, de los distintos pesos, tiene que darte cero. Entonces, bueno, así es como aplicamos contrastes y así es como se pueden hacer esto de diseño experimental. O bueno, no necesariamente diseño experimental, simplemente el manejo de análisis donde tienes alguna de las variables que sea de tipo cualitativo, ¿no? De tipo categórico. Entonces, así podemos empezar a ver, primero, si hay el efecto de la variable completa sobre la respuesta. Luego, ya si eso se ve, podemos hacer comparaciones múltiples, ver por parejas entre cuáles parejas están dando diferencias. Y podemos hacer esto de los contrastes para alguna combinación lineal específica interesante que tú tengas ya con una interpretación práctica y que pues es un caso particular de nuestras pruebas R beta igual a R. Entonces, bueno, esto es en términos de los contrastes. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Digo, traté un poco como de aterrizarlo con esto, pero digo, no está tan trivial porque justo al momento que tomamos esto de las categorías de referencia, ya hay un cambio, ¿no? Que pues eso no lo teníamos que tomar en cuenta en una regresión tradicional. Y acá pues sí ya tenemos que empezar a ser más conscientes, ¿no? De quién es la referencia, qué significa, cómo hacemos el contraste, etcétera. Y bueno, o sea, si esto lo hubiera obtenido alguien a través de la estimación basada en un diseño de experimentos, esa que vimos en las últimas clases, justo por ser un contraste y que es una función estimable, hubieran obtenido exactamente lo mismo. Digo, solo por curiosidad, como lo hubieran hecho, pues, también hubiera sido bastante fácil a través de valores que pueden calcular de los datos. Tau 1 gorro, si usamos esa forma de parametrizar basada en lo de el diseño experimental, habíamos dicho que era Y1 punto barra, que es el promedio de la respuesta en los individuos que tienen el valor 1, menos la media global. Entonces tendrían que calcular como que valores muy descriptivos, ¿no? Tendrían que calcular cuál es el valor promedio de la Y para el primer grupo, ¿no? O el primer nivel, o la primera categoría. Luego lo mismo para la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? De ahí en cada caso, pues son los y punto barra menos y punto barra. Pueden hacer los cálculos de cada cosa. Y basándose en esto, que lo calcularían para cada uno de estos, ustedes ya podrían obtener quién es el valor del contraste y les debe de coincidir con esto, justo porque es un contraste. Pero cualquiera de las dos formas es válida
para hacer el análisis, ¿no? Y entonces lo pueden ver desde el punto de vista de los promedios y cómo se están comportando estos, o desde el punto de vista de este tipo de análisis. Entonces, los contrastes pues son un tipo de prueba de hipótesis que es como muy particular de, pues sobre todo de cosas de diseño experimental, aunque la podemos aplicar en otras cosas. Y bueno, en particular, hay veces que sí podemos aplicar varios contrastes. O sea, sería hacer como varias pruebas de hipótesis, como nos estaba dando esto de R beta igual a R. Y bueno, digo, por si en algún momento lo llegan a ver, por ejemplo, cuando se quiera probar efectos lineales, cuadráticos, cúbicos, etcétera, de los distintos niveles, se puede tener una descomposición a través de distintas pruebas de hipótesis, donde vayamos viendo efecto lineal, cuadrático, cúbico, etcétera, a través de cosas parecidas a esto que estamos haciendo. Y ahí va a tener una característica bien interesante, porque al momento que nosotros vamos a construir estas distintas pruebas de hipótesis, lo que vamos a tener es que van a construirse a través de un proceso de ortogonalidad entre cada uno de los contrastes. Y eso lo que me va a decir desde un punto de vista práctico es que ahí sí, sin importar en qué orden ustedes vayan introduciendo estas distintas posibilidades de pruebas de hipótesis sobre las combinaciones, ustedes van a tener exactamente el mismo resultado, que es algo que no teníamos, por ejemplo, cuando veíamos si los coeficientes eran significativos y que calculábamos la nova, ahí decíamos que dependiendo del orden podrías tener distintos resultados. Una característica de este tipo de contrastes ortogonales es que sin importar cómo introduzcas tú los contrastes, si primero haces el lineal y luego el cuadrático, o al revés, el orden no me va a importar, ¿no? El resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, bueno, esto pues ya se va o como que empieza a diferir hacia el área de diseño experimental, que como les comentaba, eso es todo un área de estadística, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si a alguien le interesa, pues es como una línea, ¿no? Que se puede seguir para la parte de diseño experimental y análisis de experimentos. Entonces, me voy a pasar a la presentación. Ay, creo que es no. Y bueno, justo, pues aquí ya hemos llegado a ciertas cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de diseño experimental, pues ya podemos hacer muchas cosas, o aunque no sea diseño experimental, cuando estamos pensando que tenemos una sola variable cualitativa categórica. Ahora, una cosa que voy a dejar pendiente tantito es cómo vemos los supuestos del modelo. Al final es un modelo, como todos los modelos que hemos estado viendo. Necesitas probar supuestos estadísticos. Entonces, bueno, hay varios supuestos que tenemos que usar que, pues de hecho son los mismos que ya tenemos en una regresión, pero existen unas pruebas particulares que se pueden utilizar en este tipo de análisis, ¿no? Que son pruebas diferentes a las que estábamos viendo en nuestros casos, pues generales, más tradicionales. Entonces, por eso voy a dejar un poquito pendiente esa parte. Pero habría que ver eso, ¿no? O sea, al final hay supuestos estadísticos dentro del modelo y hay que ir verificando cada uno de ellos para ver si el modelo está ajustando bien a los datos. Lo que comentaba la vez pasada, pues digamos que uno de los supuestos tiene que ver con normalidad. Entonces, si la normalidad no se cumple, pues la nova de un factor pues no sería algo que sería recomendable. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más variables explicativas, que son de tipo cualitativo categórico? Bueno, resulta que lo que vamos a hacer es generalizar esta misma idea que aquí hicimos, ¿no? Generar variables dummies, pero ahora en lugar de que sea para solamente una variable, pues va a ser para todas las variables categóricas que tengas, en este caso, pues dos. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos variables explicativas categóricas S y P, cada una con un cierto número de categorías específicas, dada por los valores S y P minúsculas,
Entonces, lo que necesitamos es parametrizar o reparametrizar ambas variables, ¿no? Ahora vamos a construir variables dummies, tanto para la variable s como para la variable p. Y bueno, lo mismo, ¿no? O sea, bueno, en este caso de que estamos asumiendo que se usa esta parametrización, puede usarse alguna otra. Construimos s-1 variables dummies para s, en la cual pues tenemos que considerar una categoría de referencia. Aquí sin perder generalidad, pues estoy suponiendo que es la última. Y eso se hace tanto para el caso de S como para el caso de P. Entonces tenemos S-1 variables dummies para S, que son estas, y P-1 variables dummies para P. ¿Y cómo vamos a identificar los valores de un individuo? Pues pasa lo mismo que antes, ¿no? O sea, ya construidas las variables dummies, pues vemos qué valores tenemos para las distintas variables dummies y ya de ahí podemos saber qué individuo teníamos. Por ejemplo, si sexo representa la S, masculino o femenino, de acuerdo a lo que teníamos acá, hay solo una variable dummy. Y supongamos que P es el tipo de población, con 3 categorías, rural, semirural y urbano. Entonces aquí tenemos estas 3 categorías y por lo tanto 2 variables dummies. Tendríamos entonces S1 para sexo y P1 y P2 para la de población. Ahora, ¿cómo estamos reconociendo a un individuo de ciertas características? Pues básicamente tenemos que ir viendo qué valores va a tomar en cada una de las variables dummies. Por ejemplo, un hombre en una población rural, pues va a tener un 1 en la variable sexo, la que representaría la categoría masculino, y femenino sería la referencia, la segunda, igual como lo hemos estado manejando aquí o antes. Y bueno, en el caso de las otras variables, como es rural, pues entonces tendríamos para rural el valor 1 en su variable dummy, para semirural el valor 0, la de urbano no existe porque es la referencia, y por ejemplo una mujer en una población urbana, pues en ese caso lo que va a pasar es que como es mujer, en la variable sexo va a representar pues el valor correspondiente a nuestra referencia, que es 0, y en P1 y P2 también va a valer 0 porque pues estamos sobre la referencia, que es urbano. Por lo tanto, en ese caso, pues tendríamos que las 3 variables deberían de valer 0. Y bueno, así podemos empezar a reconocer observaciones para cada una de las distintas variables cualitativas categóricas. Y ya de ahí, pues plantear el modelo que se podría obtener, digamos, basándose en todas las variables dummies, como el que estamos dando aquí, ¿no? Donde daríamos para el individuo yésimo una combinación lineal donde tenemos un término constante que se relaciona con la media. Tendríamos aquí cada uno de los parámetros para la variable s, 1, 2, 3 hasta s-1, porque la última es la referencia. Tendríamos la variable dummy asociada al individuo yésimo para cada una de las posibles variables dummies, 1, 2, 3 hasta s-1. Estos valores valen 1 o 0, dependiendo de dónde se encuentra nuestro individuo. Y en el caso de P lo mismo. Tenemos parámetros asociados a cada una de las categorías menos la referencia, o sea, P menos un parámetros, y tenemos variables dummies que nos representan a cada individuo y el valor que está tomando en cada una de las variables dummies. Y entonces tenemos un parámetro donde otra vez, tenemos un modelo donde otra vez los parámetros pues están representando un modelo de regresión. O sea, la única diferencia pues es que se está construyendo a través de variables dummies, pero sigue siendo un modelo de regresión con alfa como parámetro, o sea, un parámetro aquí. Luego tenemos S menos un parámetros para la parte de las variables dummies de S, y luego P menos un parámetros para las que son de P. O sea, al final tendríamos 1 más S menos 1 más P menos 1 parámetros, ¿no? Como total número de parámetros. Pero básicamente, salvo eso, todo lo demás es más o menos similar a lo que estuvimos haciendo en el caso de una regresión lineal múltiple cualquiera. Solamente pues usando estas parametrizaciones. Y bueno, en el caso de la interpretación de los coeficientes, bueno, ahí sí recordar que siempre se hace con respecto a la categoría de referencia, que sería para esto que estoy yo poniendo la última, aunque ustedes pueden irla cambiando a la primera, como en el caso de R, o a cualquier otra que ustedes quisieran.
Entonces, bueno, la siguiente clase, el viernes, vamos a seguir con este análisis, porque bueno, aunque hay muchas cosas que son similares, también va a haber cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver como que algunos conceptos nuevos que pues se relacionan con cómo se están este, comportando estas variables S y P si nosotros las tomamos al mismo tiempo ambas. A eso se le llama interacción. Y también vamos a pues ver la tabla nova asociada y algunos otros detallitos. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo ahí va más o menos bien? Vale, pues entonces, pues nos veríamos el viernes y bueno, voy a seguir platicándoles de estas cosas. Les decía, pues estos temas sí son temas nuevos, entonces, pues sí son conceptos diferentes que a lo mejor no han visto, entonces, pues poco a poco hay que irlos procesando. Entonces, pues que tengan bonita noche, nos veríamos el jueves y que descansen. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye bye.